Como periodista me paso la vida haciendo y haciéndome preguntas. En el fondo, todas apuntan a lo mismo, a encontrar la esencia de las cosas y de la gente. Los artistas son seres que llevan en su ADN una carga genética que los diferencia, los pone en un lugar distinto, de perspectivas únicas. ¿De qué están hechos? ¿Cómo está formado su ADN artístico? En mi bolsa de madera escondo pequeños presentes y la firme intención de encontrar las respuestas a mis preguntas. Busco su materia prima. A este editor, con una flor de experiencia de más de 40 años y con un catálogo notable de más de 600 títulos editados, le cabe perfectamente una denominación: el pequeño Divinsky ilustrado. Es que desde su condición de niño precoz, que dio grados y años libres hasta recibirse de abogado a los 20 años, no ha parado de tener un contacto febril y creativo con los libros. Con su curiosidad intacta, con su dispersión y desorden, con enorme convicción por los bienes de la cultura, Daniel Divinsky es aún el chico que fue, deslumbrado por los libros de Monteiro Lobato, solo que ahora dedicado a exhibir y difundir el talento y la obra de otros. Bueno, presentanos a tu biblioteca, por lo menos. ¿En tu casa también tenés una biblioteca equivalente a esta, en tu casa particular? No, que triplica esta y que ya motivó varias amenazas de tarjeta roja por parte de mi compañera. Es decir, porque yo no creo que deba haber ningún lugar, ningún hogar, perdonando la palabra, donde entren 5, 6 o 7 libros nuevos al día. ¿Cómo es, por ejemplo, el orden de tu biblioteca? Bueno, digamos, orden, decir, no ofenda. Es decir, allí hay en general algunos libros de la editorial, toda la colección no está aquí, está en el escritorio de Cookie al lado y en una habitación de producción en el fondo, pero sobre todo otras ediciones de libros que publicamos nosotros. Por ejemplo, en el 70, publicamos La guerrilla Tupamara, un libro de María Estergilio de crónicas, que se tradujo al inglés, y esta es la edición inglesa. Ajá. El libro ese tiene una anécdota peculiar. No nos iba muy bien como editores en ese momento, y mi mujer, cuando empezamos nuestra convivencia, de la cual se cumplieron el 25 de julio 38 años, o sea que es algo ya para el libro Guinness, nos han venido a entrevistar, coleccionaba las monedas de 25 pesos, creo, en ese momento, en una lata de café instantáneo, en un frasco. Y en algún momento hubo que pagarle $150 a María Estergilio, la autora del libro, en concepto de derechos, y no los teníamos. Entonces recurrimos a las monedas, las cambiamos, compré, me fui en el vapor de la carrera a Colonia, en ómnibus a Montevideo, para llevarle a María Ester sus $150, cosa que todavía la divierte mucho evocar. ¿Sabes lo que quiero que me muestres? Libros, por ejemplo, los libros más viejos que vos imagines que tenés acá. Sí, hay algunos que compré y hay otros que eran de la biblioteca de esta casa, que era de unos primos de mi viejo, como esta edición de la Biblioteca de la Nación de los Humildes, de Dostoyevsky, que es de 1912, el año que nacía mi viejo. De la Biblioteca de la Nación. O sea que ya la Nación en ese momento también sacaba libros. Pero no solo eso, sino sacó un libro que motivó un caso de jurisprudencia famoso. Un libro de Victor Marguerite, el francés, que también es autor de este libro de feminismo, sobre feminismo, que es de 1910, publicó una novela, era un realista francés que se llamaba La Machona, que fue enjuiciada por el artículo 128 del Código Penal, que reprime las publicaciones obscenas. Y el fallo judicial absolvió a la Nación y a su director en ese caso porque consideró que las imágenes fuertes que el libro contenía estaban justificadas por la calidad literaria de la obra. Claro. Esto me vino bien muchos años después. En el año 70, la policía secuestró un libro nuestro, Orilla de los Recuerdos, de Hermilo Borba, un escritor brasileño muy realista, en el nordeste, que tenía escenas de sexo con animales, con una profesora de piano, pero que correspondían a lo que se podía escribir en los 70, mucho menos fuerte de lo que se oye hoy en televisión. Y en el fallo, en el cual decretó mi sobreseimiento provisorio, el juez correccional evocó este fallo de La Machona de Víctor Marguerite. O sea que me vino bien la jurisprudencia. Sí. ¿Y eso qué es? Esto es una gramática que estaba en esta casa, como te digo, de unos primos de mi padre, una gramática sumamente curiosa de 1920 y tantos. Mira qué linda etapa. Qué hermosos eran esos dibujos, ¿no? Digo, de españolitos del siglo XVIII o XIX, por ahí.
Sí, sí, aparte es total de una ingenuidad enorme, como uno de los precursores del realismo naturalista, el colombiano Vargas Vila. Y otra rareza que este es un libro criticando a Mar del Plata. Mar del Plata, Veneno de Buenos Aires, filmado por seudónimo en 1920 y pico, donde se decía que la vida corrupta y liberal que se hacía en Mar del Plata en las vacaciones era una especie de forma de prostituir a un enemigo de las vacaciones. Un enemigo de Mar del Plata. Jaime Alfonso de Guzmán y Clara Fuentes. Un seudónimo. ¿Vos decís que era un seudónimo? No, sin duda. Lo dice alguno de los comentarios, porque esta es una segunda edición. El libro de 1924, esta edición es de... Crónicas y apuntes que recogió un veraneante suspicaz y bien intencionado. Verano de 1929. Qué extraordinario. Bueno. Y bueno, quiero más datos de esta biblioteca. Bueno, hay dos rarezas, pero que son regalo de la viuda del que era nuestro contador. Un número de Sur maravilloso, dedicado a la literatura francesa, y que también tiene, por ejemplo, una publicidad de un almuerzo que es sagrado, un libro que se iba a publicar a beneficio de los republicanos españoles. Y hicieron otro también, que es una joyita, que condensaba varios números de Sur, dedicado a la literatura inglesa. Con ilustraciones de Soldi y un retrato del autor por Silvina Ocampo. No. Esto es maravilloso, no solo por los textos, sino hasta por los avisos. Y este es el tomo que es dedicado a la literatura inglesa. Ajá. Buenísimo. ¿Y tenés, por ejemplo, libros que te hayan dedicado? No, tengo pocos. En general no acostumbrado a hacerme dedicar libros. Tengo una edición, la primera edición de Para vivir un gran amor, dedicada por Vinicius de Moraes, pero ahora no lo encuentro, que es cada tanto miro conmovido porque él me llamaba Danielito. Yo no era tan chico como para que me llamara Danielito en ese momento, pero bueno. Y tengo también colgada acá en la pared de los misterios la tarjeta de embarque de Vinicius de Moraes cuando vino por primera vez al país en el 68 para presentar Para vivir un gran amor, que vino y se fue en barco porque le tenía miedo a los aviones. Hace un ratito decías que un editor tiene que ser curioso, pero también decías otras cosas sobre los editores, que tienen que ser, por ejemplo, exhibicionistas. ¿Por qué? Y porque es la mecánica que lleva a unos editores individuales como somos mi mujer y yo a publicar un libro, es la misma que te lleva a cuando te enterás un chisme, a, si no sos muy discreto, a salir a contarlo. Lees una cosa tan buena que te levantás y al primero que tenés a mano le lees el párrafo que te sedujo y eso. Ese es el exhibicionismo, que no es malsano. ¿Cuál fue el primer libro que editaron aquí en De la Flor en 1967? Primero fueron Buenos Aires de la Fundación en Angustia, una antología de textos sobre la ciudad que salió junto con El libro de los autores, una idea de Piri Lugones, la que se presentaba a sí misma como nieta del poeta e hija del torturador, porque su padre había sido el comisario Lugones, inventor de la picana eléctrica para interrogar a presuntos delincuentes sociales y políticos. Ella dijo, nunca van a tener ustedes, con una editorial nueva, recién nacida, esto fue en el 66, los primeros libros salieron en 1967, libros de Borges o de Sábato o de Mujica Lainez o de Walsh, dijo en ese momento equivocándose, siendo que ahora somos los editores de toda la obra de Walsh. Pero dice, los escritores son muy vanidosos y si le preguntás a alguno que elija su cuento favorito en la literatura universal y escribe un prologuito explicando por qué es su cuento favorito, nadie se va a rehusar. Y efectivamente, ninguno se rehusó y así salió el libro de los autores conjuntamente con el otro, con los cuentos elegidos. ¿Qué llevó, por ejemplo, a tipos como Fontana Rosa, como Quino, como Caló y bueno, en su momento Humberto Eco, John Berger, no sé, tantos más, a confiar en una editorial como De la Flor? Fontana Rosa lo buscamos cuando era un absoluto desconocido. Publicaba en Hortensia sus primeras cosas, la revista de humor cordobesa, muy trascendental en su época, y publicaba en Desacuerdo un mensuario, un cuando se puedario político que dirigía un amigo mío, Ricardo Nudelman. Estaba en contra de lo que había sido el gran acuerdo nacional propuesto por Lanusse, que había intentado ser elegido presidente, luego ha sido presidente de facto.
Lo llamamos, con mucho gusto mandó una cantidad enorme de material y apareció el primer libro de él que se llamó ¿Quién es Fontana Rosa? Y amenazaba con dar la respuesta en la página 3. Y en la página 3 decía que era rosarino, que había nacido el año que había nacido y que colaboraba en Hortensia, ya en ese momento en Clarín, y colaboraba con muchas otras publicaciones comprándolas. Claro. Bueno, y por ejemplo, vemos todos estos libros de Fontana Rosa. Digo, ha sido toda una vida junto a Fontana Rosa. Y una posvida, publicamos el tomo 32 de Inodoro Pereira, que tiene las primeras páginas, con un prólogo de Sasturain muy lindo, las primeras páginas todavía dibujadas por él con un trazo bastante tembloroso, y a partir de algún momento, de aquí, dibujadas por Oscar Salas, un humorista y cuentista cordobés. Me conmovió esa carta, ¿no? La publican, la carta. Sí, separa las dos partes del libro, exactamente. Claro. Él dice, ¿no? Finalmente la mano derecha claudicó, ya no responde como antaño a lo que dicta la mente. Fue muy conmovedor. Fue el 14 de enero del 2007. ¿Cuándo murió el negro? El 19 de julio del 2007. ¿Cuántos libros fueron de Fontana Rosa, de Bugui, de Bugui hay 12 tomos que de después... Inodoro Pereira. Hay 12 tomos que después se concretaron en todo Bugui, el gran volumen que ahora hemos reeditado, porque se está haciendo una película de dibujos animados basada en Bugui, del cual hemos visto un anticipo que proyectamos en la feria. Fue 32 tomos de Inodoro Pereira, más el tomo que reúne los primeros 20 años, 12 tomos de Bugui, 15 libros de cuentos, 3 novelas y unos 10 libros de humor temático sobre fútbol, inseguridad, etc. Ni se te ocurre hacerte el canchero porque acá está Bugui vigilando, ¿no? Y eso es que se le ha caído el pucho de la boca. Esto lo hicieron unos rosarinos amigos de él y me lo regalaron, y tenía él uno en su escritorio, y no fue para comercializar, fue solo como una especie de homenaje. Redondea esa entrañable relación que tuviste con el negro Fontana Rosa. No era un amigo íntimo esquino, porque tenemos una misma concepción del mundo, pesimista, mayor compromiso político hasta cierto punto, pero era una de esas relaciones entrañables de interlocutor privilegiado. Todavía, bueno, no ha pasado tanto tiempo, leo una información en el diario o veo algo por la calle y te dan ganas de llamarlo. Esto se lo tengo que contar al negro. ¿Tenés algún libro de Monteiro Lobato a mano? Tengo varios rescatados de lo que fue después la biblioteca de mi hijo, incluso el premonitorio Cuentos de Tía Anastasia, y hasta con la dedicatoria de mi tía. La tía Ida. Bueno, muy bien. Y después algunos ya más rotitos, inclusive había un orden de lectura que había que empezar por las aventuras de Naricita, tenía La llave del tamaño, El Quijote de los niños, que era una mejor adaptación que se podía pensar del Quijote, Las lecciones de Doña Benita, pero tenía 2 libros fantásticos que te incitaban a aprender. Uno que se llamaba El país de la gramática, donde entre los visitantes, que eran los chicos, encontraban en una especie de jaulita como un zoológico distintas palabras, inclusive la palabra más larga del idioma, que era anticonstitucionalísimamente. Anda a buscar otra más larga. Bueno, ¿y hay alguna cosa más por ahí? Otra rareza que me regalaron amigos uruguayos. La primera edición del Pozo de Onetti, del 39. Ahora, digo una cosa. Sí. ¿Qué hace el whisky en la biblioteca del niño que lee Monteiro Lobato? Ha pasado mucho tiempo, he recorrido un largo camino, muchacho, como decía la propaganda de aquellos cigarrillos. Esto es para las horas de trabajo después de las... Con la característica de que el Picasso de la tapa es falso. Lo inventaron los uruguayos que lo editaron, cosa que lo reconocieron después. Un Picasso trucho. Un Picasso trucho en una edición preciosa de esa primera novela de Onetti. Claro. O sea que esto es parte de lo que no se abre, entonces están más o menos seguros acá. Un tequila que me regalaron en Guadalajara hace varios años, que demora en consumir. Creo que acá está el Vinicius dedicado. Sí, señor. Lo vengo a descubrir en presencia de ustedes. ¿Qué dice? Para Danielito, a quien debo en portugués mi lanzamiento en lengua española, el abrazo agradecido y amigo del Vinicius. Buenos Aires, agosto del 68. Para vivir un gran amor, de Vinicius de Moraes. No tenía idea que estaba allí. Uno de los grandes títulos de Ediciones de la Flor. ¿Tenés muchos de los 600? ¿Tenés muchos agotados? Sí, muchísimos. Es decir, hay un catálogo vivo de 400, digamos, una cosa así.
Pero no sabía que el Vinicius este estaba aquí, fíjate vos. Te pregunto esto. ¿A ustedes los detuvieron en el 70 y...? En febrero del 77. En febrero del 77. Estuvieron 4 meses... Y una semana, para ser precisos. Presos. ¿Los dejaban leer? ¿Te dejaban leer? En la primera época, 2 semanas y pico, estuvimos juntos y sí, me leí casi toda una hermosa biblioteca que sacaba las librerías Fausto, una colección preciosa de novela con autores italianos, franceses, y realmente Las hormigas de Boris Vian. Es decir, tenía todo el día para leer, lo cual no se lo aconsejo a nadie, sobre todo en esas condiciones. ¿Y eso fue por un libro? Eso fue... Se supone que por un libro, porque los decretos de puesta a disposición del Poder Ejecutivo no tienen fundamento. Como siguió a la prohibición del libro 5 dedos, un libro para chicos, y yo apelé la medida con un recurso administrativo, la respuesta al recurso administrativo es: ¿te querés hacer el gracioso? Vení. Y fue un decreto poniéndonos a mi mujer y a mí a disposición del Poder Ejecutivo, y también a Amelia Noyes, que en ese momento era la mujer de Roa Bastos, que colaboraba con nosotros en la colección, pero ella ya estaba prudentemente en París. Bueno, y después se exiliaron en Venezuela, digo, como quien se va a una isla desierta, ¿no? Ese lugar común. ¿Qué libros te llevaste a esa isla desierta del exilio? Yo casi te diría que no me llevé nada. Fui como el aterrizaje final en Venezuela. Fue después de un largo peregrinaje, porque partimos con boletos de avión que nos había mandado la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria más importante de libros desde hace más de 50 años. Y entonces desdoblé el pasaje ese y se convirtió en un Buenos Aires, Guayaquil, Quito, etcétera, parando en todas. Y en la escala en Caracas, nuestros amigos Rodolfo Terraño y Miguel Ángel Díez, que ya estaban radicados allí, nos preguntaron qué van a hacer en el exilio. Y tratar de poner una sucursal de la editorial, que había subsistido en Buenos Aires con un mes de clausura y demás, pero estaba funcionando. Y en ese momento una institución, el Banco del Libro, estaba creando una editorial de libros para chicos, Ediciones de Caré, y de allí la contrataron a Cookie también a partir de enero. Así que se fue. ¿Qué cree la gente que hizo Daniel Divigue cuando se exilió en Venezuela? Libros. Sí, no sé. ¿No? Libros como esos, por ejemplo. Bueno, esto lo hicimos en común con Cookie porque el Diario de Caracas, que dirigía Rodolfo Terraño, el que Tomás Eloy Martínez era el jefe de redacción, había decidido, en vez de hacer una revista dominical, que era medio una cosa común, algo que en ese momento fue pionero. Regalar... No se hacía esto. No, que yo sepa, es la primera experiencia. Regalar con el Diario del Domingo un libro. Para mí era el sueño del editor, porque era elegir libros, no tener que pagarlos y no tener que venderlos, que pasaban debajo de la puerta con el Diario del Domingo. Y antes de ese momento riesgoso para ustedes y desagradable y desdichado, ya Quino era dibujante de la editorial, publicaba ya en De la Flor. Sí, Quino publica con nosotros desde el 70, se han cumplido ya 38 años. Y ingresa a la oficina que era de la editorial y también mi estudio jurídico como cliente, porque él publicaba con la editorial de Jorge Álvarez, que fue pionera en muchas cosas, pero que después tuvo malos pasos en lo administrativo, para que intentáramos cobrar compulsivamente sus derechos de autor. Lo hicimos, finalmente se llegó a un arreglo bastante razonable y Quino dijo, y bueno, ¿y por qué no hacemos Mafalda con De la Flor? Y ahí empezó la historia, que lleva 38 años. En 1970. Bueno, y por aquí hay montones Bueno, de estas son las últimas. La más reciente edición china, que es del año pasado, de China Popular, porque hay otra en Taiwán. Y el segundo tomo de la edición japonesa, que apareció ahora en abril. Daniel, y por ejemplo, ¿todas estas cosas son regalos de Quino? Estos son regalitos del Quino. Este es un famoso personaje de historieta. El lobito este, que es un personaje italiano, en su Boituret. Este es Gastón, que es un personaje de historieta. Esto me lo regalaron también Quino y Alicia, no debemos olvidar a Alicia, que es una de las imágenes del Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch, corporizado, que es realmente impresionante. Y este no, este es un muñeco que parece uno de los luchadores mexicanos, que es para descargar la bronca. Me decías que habías encontrado hoy, revisando por ahí, originales de Cris. Y hace un rato, buscando alguna cosa para mostrarles, me encontré con algunos originales de Cris, un poco maltratados por el tiempo, pero con las leyendas en inglés. Muy hermoso, de la señorita de la calle, los chicos que se presentan diciendo que necesitan una terapia de grupo. Y del lustrabotas muy alterado por la pierna que sigue al zapato que debe lustrar.
y otra variante del mismo con un pulidor de calzado muy virulento. Qué momento. Qué mal momento para el chico. Yo creo que Chris ni debe recordar que están estos originales aquí, que guardaré cuidadosamente. Daniel, todo el tiempo estaba pispeando tu lugar de trabajo. ¿Cuántas horas pasás aquí por día? No más de 8:30, es decir, no hago una jornada de trabajo especialmente larga, porque después lo que es lectura de originales y todo eso lo hago en mi casa. Esto, que parece un caos absoluto, digo, debe tener una racionalidad desde tu lugar, desde tu mirada, lo urgente y lo importante está aquí y aquí. Acá hay una novela de Juan Carlos Kramer que tengo que revisar, la última revisión para que ya se vaya a imprimir, una novela preciosa que se llama Todos lo sabíamos, realmente lindísima. ¿Cómo le decís a este lugar de trabajo? ¿Cómo le llamás? Porque tiene muchos recuerdos también. No tiene ningún seudónimo, es como una especie de museo personal, pero sí, nunca fue bautizado oficialmente así. Bueno, ahí están libros históricos de la Flor, ¿no? La verdad que también tiene una línea, tiene todo un estilo el arte de tapa, ¿no? Eso que eran ilustradores muy distintos, ¿no? Bueno, y en ese museo personal de Divinsky, por ejemplo, hay cosas como estas, una mafalda en lata que sale en España. Faltaría ahora una mafalda en aerosol. Sí, ¿no? es la sección nuevas llegadas, como dicen los museos. Todo lo que llega se va poniendo aquí y va tapando capas geológicas, lo que existía. Bueno, pero esto no está tapado, esto está muy a la vista desde la caricatura que te hicieron en Mar del Plata en 1953. ¿Quién te la hizo? Uno de esos dibujantes de la Rambla, Ara firma, pero ignoramos. Daniel soy yo. Claro. ¿Y qué más hay ahí? Bueno, un regalo de cumpleaños de Rudy Paz y Daniel Paz y Rudy, ya uno los confunde, tan cruzados que están, que no sé si se alcanza a leer el texto. Alguien me entrevista y yo le digo, así que usted es el general Whitaker del ejército norteamericano, ¿a qué se debe su visita? Well, Mr. Divinsky, estamos buscando hombres con agallas y nervios de acero, capaces de sobrevivir en los medios más hostiles, de encarar proyectos aún teniendo pocas posibilidades de éxito y a pesar de todo mantener la sonrisa. ¿Y cómo podría ayudarlo? Aparezco diciendo yo. Yo solo edito libros en la Argentina, el puesto es suyo. ¿Y qué más? ¿Quiénes otros te aportaron a la galería? Caloy esperando en el bar de la esquina cuando estábamos en Barracas. Otra de Rep en la tira, donde yo aparezco en una cola de editores frente a Salman Rushdie, refugiado en una villa miseria, para proponerle un contrato de edición. Este dibujo de Quino, aludiendo a mi proverbial torpeza, donde aparece supuestamente mi voz diciendo ¿y esta manijita? Y se abre la puerta del avión y sale disparado un pasajero. Este de Chris. Hecho en 2 minutos en un bar de Córdoba hace mucho tiempo. Una foto de Cookie y Emilio hecha por computadora cuando era una rareza en 1983, cuando yo vine primero a Buenos Aires de avanzada y ellos me esperaron en San Francisco. Bueno, y todos estos regalos queridos, nosotros te trajimos algunos más con la esperanza de que también los atesores y que algún día venga otro programa de televisión y vos se lo muestres y digas, esto me lo trajo, me lo regaló la gente de Materia Prima. ¿De colgar o de apoyar? Pero esto es para vos. Muchísimas gracias. Sí. Caramba, no la tengo la película. La vi en el laboratorio Alex cuando todavía no se había estrenado, pero no la tengo. Muchísimas gracias, realmente. La película de Jorge es un Cedrón. acierto. Esto. Qué maravilla, con la bandera de Venezuela. Otro merchandising de Mafalda. Esperemos que no trucho, porque Quino, ahora que estuvo filmando en Mendoza, vio una chica con una hermosa remera que estaba muy orgullosa y dijo, pero ¿sabés qué es trucha? Y la chica se avergonzó mucho. Esto parece totalmente auténtico. Y la bandera de Venezuela. La bandera de Venezuela, que es como una segunda patria. Pero ¿no? Totalmente. Bueno, y esto, que va a ser el final de esta visita nuestra. ¿Sabés qué te pedimos? Que leas este libro como cuando tenías 6 años y leías frente a los chicos de 6º grado. Pero es en rústica, yo lo tenía en tapadura. Es lo que se consiguió. Pero muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lee un poquito.
Dale. Esto me lo podría escribir mi nieto, que hay una foto de él por ahí, tiene 3 años y medio, que dice: querido abuelito, ya sé leer y también sé escribir. Espero tu regalo, recibe un beso con todo mi cariño y firma Daniel. Esto estaba preparado. Que justo haya abierto. Daniel escribe una carta a su abuelito. Juro que no lo recordaba. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Daniel Divinsky tiene una editorial independiente que resistió los embates de la globalización, pero también superó los cerrojos del marketing y de la investigación del mercado. Justamente por distinta y por darle margen todavía al recurso de la intuición, mantiene como autores a Rodolfo Walsh y Caloi, a John Berger y Tito Cosa, al Quino de Mafalda y al Fontana Rosa de Buggy el Aceitoso e Inodoro Pereira.